Bienvenidos, siempre son bienvenidos a este tiempo de bendición. Cuando nos reunimos en el nombre del Señor, siempre hay bendición. La palabra de Dios dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él, por su Espíritu, ¿verdad? Y queremos seguir orando por el mundo, por nuestro país, por nuestro Atlántico, por Barranquilla. Queremos orar porque dice la palabra del Señor en el libro de Santiago que la oración de fe sanará al enfermo, ¿verdad? Y nuestra sociedad está enferma, nuestro mundo está enfermo y vamos a orar entonces por él. Acompáñenme en esta oración. Dios bueno y poderoso, estamos delante de tu presencia, exaltándote, bendiciéndote, Señor, reconociéndote una vez más en nuestra vida. Gracias por sustentarnos con tu diestra de justicia, por llevarnos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, porque te has engrandecido en medio nuestro. En este momento nos unimos, Señor, a millones de cristianos alrededor del mundo que también están orando en medio de esta crisis universal para que el Espíritu tuyo, Señor, se lleve esta pandemia. Con un soplo de tu boca tú puedes, Señor, echar fuera este virus. Tú lo puedes hacer. Ten misericordia, Señor. Esa misericordia que te llevó a entregar a tu Hijo Jesucristo por la humanidad. Manifiéstala una vez más, Señor. Bendito eres. Oramos por Colombia, Señor, por nuestro país. Bendícelo, Señor. Llénale de ti, que nuestro país se llene de tu gloria maravillosa, de la salud de tu Espíritu, Señor. Por Barranquilla, Señor, para que los índices de esta pandemia bajen por un acto milagroso tuyo. Tú lo puedes hacer. Visita, Señor, los hospitales. Visita, Señor, las clínicas. Visita, Señor, los hogares que están afectados por esta pandemia. Tú lo puedes hacer. Creemos, Señor, en que tu poder no tiene límites, no tiene fronteras. Oh Dios, ten misericordia nuestra. Oh Dios, aclamamos a ti, porque nuestra esperanza está en ti. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Exaltamos tu nombre, Padre bueno, y te pedimos estas cosas en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Aleluya.
tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies,
Gracias, Padre, me tienes con bien. Gracias porque nunca falta tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tú siempre estás ahí con nosotros. Te damos esta alabanza, esta oración, Padre, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento, con todo nuestro ser, Padre. Te damos gracias por todo, te amamos, te exaltamos y honramos tu nombre cada día más. Tú eres glorioso, tú eres hermoso, Padre. Recibe nuestra oración, Padre. Amén. Esta alabanza que llena el corazón, el alma. David era alguien que se encantaba, que se deleitaba en la alabanza e interpretaba para el Señor con su arpa, ¿verdad? Y en los salmos Él manifiesta esa alegría, esa actitud magnífica de adorar al Señor. Y en esta mañana hemos adorado al Señor también, alabado al Señor con nuestros cánticos, con nuestras voces, que es el mejor instrumento que podemos tener para alabar al Señor. Sigue alabando al Señor de corazón. En la alabanza también hay poder en la alabanza que elevamos al Señor de todo corazón. Y bueno, vamos a seguir con nuestra predicación. La semana pasada terminamos el ciclo que tenía que ver con cambios, ¿verdad? Y recuerdo que dentro de esos cambios hablamos del cambio personal profundo, luego hablamos del cambio en la relación con Dios y finalmente hablamos del cambio en relación con nuestro prójimo. Hoy vamos a tener una predicación que un poco diferente, especialmente con la temática, pero igual basada en la palabra del Señor. Y esta predicación está basada en el libro de Josué. Este libro que es un libro que narra la conquista que el pueblo hebreo hizo de la tierra prometida. Vamos a meditar en Josué, capítulo 1, versos 6 al 9. Y la palabra del Señor dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a reflexionar en esta hora acerca de la valentía para avanzar. Y por supuesto que tiene que ver con Josué. Josué, el líder que sucedió a Moisés en su juventud. Josué fue asistente de Moisés. Hacía guardia frente a la tienda de reunión donde Dios hablaba cara a cara con Moisés. Mientras Dios hablaba cara a cara con Moisés, allí estaba entonces Josué haciendo guardia. Josué tomaba muy en serio su trabajo y se destacaba por su dedicación. Y hablaba, dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 33, verso 11, y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de esto, Moisés regresaba al campamento y dice: pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Ya ve, entonces
el joven Josué permanecía allí mientras Moisés hablaba cara a cara con el Señor. El verdadero nombre de Josué era Oseas, pero Moisés se lo cambió por Josué, que significa Jehová es salvación. Él fue uno de los 2 espías que Moisés envió a explorar la tierra de Canaán, la tierra que Dios había prometido dar a los israelitas. Caleb y Josué fueron los únicos en dar un informe positivo y lleno de fe que animó al pueblo a obedecer a Dios y a ir a conquistar la tierra de Canaán. Gracias a su confianza en la promesa de Dios, se les permitió entonces entrar a la tierra prometida. Así lo destaca el libro de Números en el capítulo 14, verso 30. Cuando Dios avisó a Moisés que se acercaba su muerte, Moisés pidió un nuevo líder para el pueblo. Moisés solicitó que entonces hubiese un nuevo líder que lo pudiese suceder. Dios nombró a Josué. El nombramiento de Josué vino de parte de Dios, porque era un hombre de gran espíritu. Dicho de otra manera, era un hombre en quien moraba el Espíritu de Dios. Moisés lo comisionó como su sucesor antes de morir, y el pueblo reconoció de inmediato el liderazgo de Josué en medio de ellos. Dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 34, verso 9, entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés puso sus manos sobre él. Los israelitas, por su parte, obedecieron a Josué e hicieron lo que el Señor había ordenado a Moisés. Mire cómo es un llamado enteramente divino. Josué recibe un llamado enteramente divino para una gran tarea. Y por supuesto, esta gran tarea era un gran desafío para un joven que se había acostumbrado a estar a la sombra del gran líder Moisés. En el texto que acabamos de leer, reiteradamente el Señor le pide a Josué que tuviese valentía, que tuviese valor, que se esforzara. ¿Qué fue lo que Dios le pidió a Moisés y para qué? Entonces, lo primero que quiero decir es responder qué fue lo que Dios le pidió a Moisés, a Josué. Dios le pidió a Josué que se esforzara y fuera valiente. El término usado para esforzarse es hazak, que implica una combinación de fortaleza moral y física. 3 veces le pide Dios a Josué en este texto, mire, en estos 4 versículos, 3 veces Dios le pide a Josué que se esfuerce y sea valiente. Los versículos 6, 7 y 9. Y hasta la misma gente le dice a Josué que se esforzara y fuera valiente en los versículos 17 y 18 del capítulo 1 de este libro. Con todo esto en mente, lo más seguro es que Josué, el buen espía, valiente y esforzado de otros años, cuando Moisés lo envió a reconocer la tierra junto a Caleb, lleno de experiencia ya y con conocimiento, es ahora un hombre temeroso. Se presume que Josué ya tenía alrededor de unos 80 años. Ya tenía entonces cierto temor, miedo, le faltaban fuerzas. Había crecido a la sombra del poderoso Moisés y reemplazarlo era un gran desafío. Pero Dios, que era el mismo, le desafía. ¿Cuál temor había de tener Josué? Ninguno, pero Josué lo tiene. Es un ser humano, a veces fuerte, creyente, confiado, valiente, otras veces dubitativo, triste y hasta derrotado sin empezar aún la batalla. ¿Le parece algo conocido? Porque seguramente a cada uno de nosotros también nos ocurre en el plano emocional, en el plano personal, esto que Josué podía estar experimentando
cuando iba a enfrentar un desafío tan grande. Entonces parece que Dios le preguntara a Josué, ¿qué necesitas? Pues mi presencia, ¿verdad? La presencia de Dios, Dios se la garantiza. Y en el versículo 9 especialmente le dice esto: yo estaré contigo. Eso es lo que Dios le promete. Después de la orden de marchar, Dios le garantiza su presencia. Eso lo reitera el versículo 9 del capítulo 1 de Josué. No es la primera vez que Dios está pensando en Josué para fortalecerlo. No es la primera vez que se lo dice. Ya van 3 veces, repito, son 3 veces y hasta una más. Si vemos Deuteronomio 3:28, Dios le pide a Moisés, mire lo que le pide Dios a Moisés, que anime y fortalezca a Josué, que lo impulse hacia adelante. Dios le dice a Moisés, da tus órdenes a Josué, dale ánimo y valor, porque él pasará al frente de este pueblo. Él le pondrá en posesión de esta tierra que ves. De manera que Dios también le solicitó a Moisés que, como su figura era importante para Josué, pudiera entonces también darle palabras de ánimo y de valor al joven, al ya anciano Josué. Todos tenemos una imagen fuerte de Josué seguramente, pero parece que Josué era un hombre al que había que fortalecer continuamente. Dios estaba siempre pensando en eso, en fortalecer a Josué. Sin embargo, Josué es el hombre de Dios para la gran tarea de la conquista. Sí, es el hombre que Dios escogió para la tarea de la conquista. Moisés había liderado la liberación, ahora a Josué le correspondía la conquista. Si el desánimo era una de las fallas en la vida de Josué, pues no hay forma de probarlo en realidad, salvo lo deducimos por esta serie de amonestación que Dios le hace a Josué. Por lo menos sabemos que fue un motivo para que él, el gran general del ejército de Dios, no confiara en su propio poder, sino en el poder de Dios y en el poder de la fuerza divina. Lo vemos al final del libro, cuando ha repartido toda la tierra, insistiendo en que si todo el pueblo quiere ir en pos de otros dioses, él no, porque él y su casa servirían al Señor. Josué 24, versículo 15. Siempre confió en Dios a pesar de sus debilidades. Esto es algo que debemos puntualizar y marcar. Josué siempre confió en Dios a pesar de sus debilidades, y a Dios le plació usarlo, porque Dios se especializa en dar fuerzas al que no tiene ninguna. De hecho, sus ojos andan buscando a quien fortalecer. La Biblia de Jerusalén traduce el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, verso 9, de esta manera: porque los ojos de Yahvé recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen corazón entero para Él. Qué precioso y qué reconfortante ver que los ojos del Señor, como un radar, se pasean sobre la tierra para ver quién está en debilidad, para fortalecerlo. Qué pensamiento tan maravilloso. Aquí, entonces, en este texto aparece el mismo Hazak, que en el hebreo utiliza para referirse a Josué. La verdad que nos queda de esto es que Dios se complace en buscar gente a quien fortalecer. Dios se complace en buscar gente a quien fortalecer, y seguramente en esta mañana te está buscando para fortalecerte. El teólogo suizo Karl Barth decía: la valentía es el temor que ha hecho sus oraciones. La valentía es el temor que ha hecho sus oraciones.
¿quién de nosotros no siente temores en circunstancias apremiantes y desafiantes? Dios reiteradamente le pidió a Josué valentía. En los versículos que leímos en el texto base al principio, una vez más reitero, 3 veces le hace el pedido a Josué. En cada una de esas ocasiones en que Dios le pidió la valentía, le da un motivo específico por el cual él debería ser valiente. La Biblia, óigase bien, la Biblia muchas veces nos da ejemplo de hombres y mujeres normales que sentían los temores normales y que clamaban al Señor y entonces eran fortalecidos. Qué bueno que la palabra de Dios no nos presenta hombres y mujeres ideales, sino hombres de carne y hueso, sujetos a tentaciones, con debilidades, con temores, con angustias, con alegrías. Sí, y en la palabra del Señor encontramos diferentes momentos en que diferentes hombres y mujeres clamaron a Dios en busca de su ayuda. Pero podemos decir sin lugar a la duda que existen muchas razones y circunstancias que producen temor en nuestras vidas y es importante que entonces, en cuanto a la valentía, tengamos por lo menos 2 cosas claras que te quiero decir muy brevemente en esta mañana. La primera, la valentía comienza con una batalla interior. La valentía comienza con una batalla interior. Cada prueba que enfrentamos comienza en nuestro interior. La prueba de valentía no es diferente. Sheldon Kopp, psicoterapeuta, señala: todas las batallas importantes son libradas dentro de uno. Todas las batallas importantes son libradas dentro de uno. La valentía no es la ausencia de temor en realidad. La valentía es hacer lo que temes hacer. Es el poder de dejar lo conocido y avanzar con firmeza hacia nuestro territorio. ¿Verdad? Qué importante que entendamos eso. Y sabes una cosa, en el segunda carta que Pablo escribe a Timoteo, capítulo 1, versos 17, el Señor nos exhorta y nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no, sino de valor, de dominio propio. Ese es el espíritu que reside en nosotros. Ese es el espíritu que Dios te ha dado. Entonces recuerda, la valentía comienza con una batalla interior. Todos tenemos esa lucha interna, ¿verdad? Todos pasamos por esos momentos. Pero también lo segundo que te quiero decir con respecto a la valentía es que la valentía se expande en la proporción en que tú haces actos de valentía. A medida que te propones y que el Espíritu de Dios te fortalece, cada vez más se expande tu valentía. El temor limita a toda persona. El historiador romano Tácito escribió: el deseo de seguridad se levanta contra cualquier empresa grande y noble. Qué interesante este pensamiento de Tácito, porque sí, es eso, cuando estamos seguros, cómodos, en realidad nos impide avanzar porque nos acostumbramos a esa seguridad y a esa comodidad. Por eso era que entonces Tácito decía: el deseo de seguridad se levanta contra cualquier empresa grande y noble. Pero la valentía tiene el efecto contrario, abre puertas. Y este es uno de los beneficios más maravillosos de la valentía, que te abre puertas, te abre espacios. Quizás es por eso que el teólogo británico John Henry Newman dijo: no le temas que tu vida tenga un final, sino que nunca tenga un principio. Qué pensamiento interesante también de este teólogo. Eleanor Roosevelt reconoció: ganas fuerza, valentía y confianza
en cada experiencia que dejes de ver con temor. Repito, ganas fuerza, valentía y confianza en cada experiencia que dejas de ver con temor. Hoy el Señor sigue diciéndote, esfuérzate y sé valiente. Así como le dijo a Josué, hoy el Señor también te dice a ti, sé valiente, esfuérzate. Esforzarse significa continuar hacia adelante. Es un paso más, la milla extra que debemos caminar antes de la victoria final. La gente que triunfa nunca mira atrás. La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es el esfuerzo extra. Los hombres y mujeres de éxito son aquellos que hacen las cosas que la gente ordinaria no hace. Esforzarse significa olvidar lo que queda atrás. Hay muchas cosas que están en nuestro pasado, victorias, fracasos, traiciones, desprecios. Esforzarse entonces significa soltar el pasado y asirse al futuro. Nadie puede cambiar el pasado. Todos podemos escribir el futuro. Recuerda esto. En el libro de Filipenses, Pablo nos trae una metáfora distinta, hermosísima, que nos desafía a ello. Filipenses 13 al 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este es un tiempo para que prosigas, que sigas, que no te detengas en pos de la meta que el Señor te ha trazado. Hay otro detalle interesante que tiene que ver con el segundo punto. Entonces, Dios no solamente le pide a Josué algo. Sí, le pide algo, pero hay un para qué. Dios le pidió, esfuérzate y sé valiente a Josué, porque había un fin, porque había un propósito, ¿verdad? La vida nos muestra en la cotidianidad que cuando alguna persona concentra su esfuerzo es porque tiene un fin en mente. También que a lo largo de la consecución de ese fin, de ese propósito, se requiere valentía para enfrentar dificultades, peligros, amenazas. Sí, cuando trazamos un propósito, entonces seguramente van a sobrevenir amenazas y muchas circunstancias que van a desafiarnos. Dios le dijo a Josué que se esforzara y fuera valiente. ¿Para qué? Dice la palabra del Señor, para repartir la tierra conquistada al pueblo. Eso fue la primera razón que Dios le da a Josué. Esfuérzate y sé valiente, Josué, para que repartas la tierra que le he dado en heredad, la cual le prometí a tus antepasados. En realidad, el versículo 6 de este texto puede perfectamente encajar con la misión que Dios le impone a Josué. Señala la misión que Dios le impone a Josué. El fin por el cual estaba en ese momento Josué sucediendo a Moisés está en ese versículo. Josué tenía el gran reto de hacer la distribución de tierras una vez hecha la conquista. En realidad eran dos acciones complementarias. Primero, conquistar y luego distribuir la tierra conquistada. Tareas seguramente nada fáciles, especialmente por las circunstancias por las cuales estaban atravesando. El libro de Josué, sin embargo, muestra al final el éxito que tuvo Josué en la tarea que Dios le había encomendado. Después de muchas batallas, después de ir ganando muchos territorios, después de ir expandiendo, de asegurándose los territorios, y después de haber terminado la etapa de conquista, entonces Josué
abre un espacio y empieza a hacer la entrega de tierra, digámoslo con términos de nuestro tiempo, la titulación. Y el libro de Josué dice que Josué tuvo éxito, de tal manera que Dios le había pedido entonces a Josué que se esforzara y tuviera valentía para cumplir ese primer propósito, que era de conquistar y distribuir la tierra. Y Josué a cabalidad cumplió el desafío que Dios le había impuesto. Pero en el segundo, esfuérzate y sé valiente, que Dios le da a Josué, también le encomienda otra tarea. Le dice que se esforzara y fuera valiente para cuidar de guardar la ley de Moisés. Esta es otra razón importante. Esto lo señala el versículo 7. El versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Este versículo es revelador. En mi percepción personal, es un versículo muy revelador, en el sentido que señala el guardar la ley de Moisés. Y quiero puntualizar esta parte, porque hasta entonces se conociera la transmisión oral de la palabra de Dios. De generación en generación, la ley se iba transmitiendo oralmente. Pero Moisés se preocupó por escribirla y por eso tenemos el Pentateuco. Y lo que quiero expresar en esta hora es que ya muy probablemente, como Moisés estaba próximo a morir, ya había dejado el Pentateuco escrito. Y entonces el Señor le dice a Josué que tenía que ceñirse a esa ley que Él le había trazado a Moisés y que Moisés diligentemente había escrito. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante que ya estaba la ley escrita y Dios le pide a Josué que así como debía conquistar y entregar la tierra, también se preocupara porque se guardara la ley. Las bendiciones y las victorias llegan a medida que expresamos nuestra confianza en Dios, obedeciendo sus mandamientos. De la misma forma, nosotros podemos estar seguros que recibiremos las promesas de Dios, esas promesas que Dios nos ha dado. Cuando obedecemos a Dios, cuando vivimos su ley de una forma que le glorifica, vamos como Él dice en su palabra, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Y entonces sus promesas se cumplen en cada una de nuestras vidas. Josué es desafiado por Dios y este hombre ya entrado en años recibe el desafío de Dios y logra su cometido. Sí, porque Dios le prometió su presencia y Dios siempre cumple sus promesas. Y junto a Él podemos tener el ánimo para ser valientes y cumplir las tareas y el propósito que Él nos ha trazado. Podemos ver claramente entonces que esta petición de Dios a Josué, en el sentido de que se esforzara y fuera valiente, tenía un fin determinado por el mismo Dios: conquistar la tierra, repartirla y así cumplir la ley de Dios en la vida de Josué y en la vida del pueblo. Hoy día, Dios también te pide que te esfuerces, que seas valiente, para que cumplas el propósito que Él ha trazado para tu vida. En el momento que pienses, si tienes un propósito claro, es necesario que te acuerdes que Dios te trajo a esta vida con un propósito. Estoy hablando, en realidad, si has descubierto
el propósito por el cual Dios te trajo a esta tierra. Es importante que en esta hora tú reflexiones. Así como Josué a sus 80 años, Dios le pone un desafío. No importa la edad que tengas, no importa el tiempo que ha transcurrido, siempre habrá un momento en el que Dios te revelará su propósito. Y la palabra de Dios registra la realidad de hombres y mujeres que tuvieron claro su misión, su visión en la vida. Moisés supo el propósito de Dios para su vida y lo cumplió cabalmente. José tuvo claro el propósito de Dios y en el libro de Génesis nos señala cómo José pudo tener claro que Dios le había llamado a preservar un pueblo. Jesús tuvo claro el propósito del Padre para él. Clarísimo, y cada uno de nosotros ha sido salvo porque Jesús entendió el propósito del Padre para su vida. Pablo, en Colosenses capítulo 1, versos 28, deja claro el propósito por el cual Dios los rescató. Sí, para rescatar a los hombres, pero también para formarlos para el ministerio. Pablo tuvo claro el propósito por el cual Dios los llamó. Teresa de Calcuta, hablando de nuestros tiempos más recientes, también tuvo claro el propósito para el cual Dios le había llamado. Todas estas personas requirieron de esfuerzo y valentía para el propósito que Dios les había trazado. Blas Pascal, científico de muchos años atrás, también tuvo claro por qué Dios lo había llamado. El llamado de Dios a un propósito no tiene que ver exactamente con el tipo de preparación que tengas ni el tipo de instrucción. Dios puede usar tu profesión, tus talentos, tus conocimientos para su propósito eterno de bendecir a la humanidad. Mis amados, con el propósito claro en mente y el corazón claro en tu mente y claro en tu corazón, entonces puedes esforzarte, ser valiente y marchar hacia adelante. ¿Por qué? Porque Dios estará a tu lado, como Dios estuvo con Moisés y no lo dejó en ningún momento, y como Dios estuvo con Josué, así estará contigo en medio de estos tiempos. Dios quiere que cumplas su propósito. Esfuérzate y sé valiente. La palabra te recuerda que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de valor, de amor, de dominio propio. Dios nos bendiga a todos. Qué precioso es el Señor que siempre nos bendice con sus misericordias, con su presencia inefable. De nuevo, saludamos a esta iglesia preciosa que predica el Evangelio de Jesucristo. Pero también queremos pedirle a nuestros amigos que no olviden de suscribirse a nuestro canal en YouTube. No olviden, porque hay bendición, porque escuchas la palabra del Señor. Suscríbete para que recibas bendición del cielo. Queremos también en esta hora recordarte cosas importantes. Una de ellas es que nuestro grupo juvenil, Cuarta Dimensión, se reúne los sábados a las 6 de la tarde. Esta semana escuchaba una frase muy importante que la he dicho, pero que me volvió a impactar. La iglesia no está cerrada, están cerrados los templos. Entonces, Cuarta Dimensión, que es iglesia, no ha cerrado sus actividades ni su propósito. Seguimos reuniéndonos a las 6 de la tarde. Y hay algo también, un avance importante. Los jóvenes han creado una emisora para la iglesia y para la ciudad
En ella estamos predicando la palabra del Señor. Conéctate a esta emisora que será y es de gran bendición para todos. Queremos también recordar en este momento la reunión que tenemos los días miércoles de 7 a 8, reunión de oración a través de la aplicación Zoom. Y los sábados también de 7 a 8 de la mañana nos reunimos para orar al Señor, para interceder por este mundo, para pedir que las almas se salven. Amados, en verdad los quiero estimular a que participemos más de la oración. Participemos más de la oración. La oración es la clave. Una iglesia que ora es una iglesia con poder. Iglesia, estamos en movimiento. También estamos estimulando a que se inscriban en las clases de escuela ministerial. La escuela ministerial prepara a los obreros para el trabajo en la obra del Señor. Si tú quieres trabajar para el Señor, inscríbete en la escuela ministerial. También queremos recordar la canasta de amor. Ya vamos para la tercera entrega de canastas de amor. Estamos recolectando fondos, pero para esto se necesita que nosotros podamos ofrendar y diezmar. ¿Ve? Entonces, porque hay gente que nos necesita, gente que ha perdido sus trabajos, gente que necesitan la ayuda nuestra en este momento. No seamos entonces, perdón que diga esta expresión, ciegos a la necesidad de otros. Jesús dijo, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hicisteis. Dios nos bendiga a todos.